Iglesia, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas denominadas señales escatológicas. Es muy importante como iglesia que nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante como iglesia que entendamos cuáles son las señales escatológicas, que entendamos qué tiempos estamos viviendo. Es muy importante como iglesia que a través de la Escritura, a través de la Biblia, podamos comprender los tiempos que vivimos. ¿Para qué? Para llenarnos de confianza, de fe en nuestro Salvador. Quiero empezar esta enseñanza leyendo el primer versículo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué bueno es, iglesia, entender que si estamos esta mañana en este lugar es porque el creador del cielo, de la tierra, el creador de nuestras vidas nos ha convocado. El Dios, creador del universo, nos ha traído esta mañana a este lugar. Y el primer versículo de la Biblia lo que nos está mostrando es que Él es el dueño de nuestro futuro, que Él es el dueño de nuestras vidas, que todo lo que Dios ha establecido para su reino, para su creación, se establece, se cumple. No es ninguna casualidad que el primer versículo de la Biblia nos esté dejando claro quién es nuestro creador, quién es el dueño del universo. Y cuando como cristianos tenemos claro que creemos en un Dios grande, eterno y poderoso, tenemos claro entonces que lo que Él ha decretado se ha cumplido y se va a cumplir. Por eso esta mañana, cuando nos reunimos en este lugar a estudiar las señales escatológicas, lo que tenemos claro es que si Dios ha establecido por medio de su santa palabra que va a llegar un día en que se van a juzgar a todas las personas por lo que hayan hecho, vamos también a tener fe y confianza de que vamos a encontrarnos con nuestro Salvador, porque Dios lo establece, porque Dios tiene control sobre su creación. Dice la palabra en Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dice la palabra que todo lo que Dios había hecho era bueno. La tierra buena, las plantas buenas, el océano, los mares buenos, las constelaciones, el sol, la luna buena, todo bueno, los animales buenos, el ser humano bueno, todo bueno en gran manera. Es decir, una creación que perfecta, una creación llena del amor de Dios. Pero ¿qué hemos estado estudiando estos días? Cómo lo que Dios ha creado para el disfrute del ser humano, por el pecado del ser humano, esa misma naturaleza se ha vuelto agresiva. Dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo de manera buena, perfecta, hermosa. Las mejores frutas, los mejores alimentos, las flores que ustedes nunca se podrán en esta mentalidad carnal imaginar. Un paraíso, un Edén lleno de vida, lleno de alegría, un clima perfecto. Pero hoy, ¿cómo tenemos? Tenemos un mundo donde la sequía mata a las personas, donde las inundaciones matan a las personas, donde hay terremotos, maremotos, huracanes que matan a las personas. Es decir, que estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, cómo la naturaleza misma, por consecuencia del pecado, se ha dañado. Señales escatológicas, iglesia. Tenemos que estar mirando qué pasa en la familia, el diseño de Dios. ¿Qué iba Dios a mostrar en los últimos tiempos de qué iba a pasar en la familia?
¿Qué estableció Dios en su palabra que en los últimos tiempos le iba a pasar a la iglesia? ¿Qué estableció Dios en los últimos tiempos que le iba a pasar al planeta, a la tierra, al mundo? ¿Qué iba a pasar en los cielos? ¿Qué iba a pasar en el corazón del hombre? ¿Qué iba a pasar en Babilonia, en Israel? Es decir, hay una cantidad de escenarios escatológicos que hoy tenemos que como iglesia crecer en doctrina y en una madurez espiritual que nos permita discernir los tiempos y una madurez espiritual que nos permita comprender qué tiempos estamos viviendo, que nos permita entonces prepararnos cada vez más y más para la segunda venida de nuestro Salvador. Que podamos entender qué estamos viviendo, qué está pasando, con la confianza absoluta de que todo lo que está pasando está bajo la soberanía de Dios y que escrito está. Pero para que comprendamos mejor esta enseñanza, leamos lo que dice el Génesis capítulo 2 versículos 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Iglesia, si lo que acabamos de mirar a la luz de las Escrituras dice que Dios formó al hombre, que lo formó del polvo de la tierra y que esa creación divina era distinta a las demás cosas que Dios había hecho, porque Dios todo lo hizo con el poder de su palabra, pero el ser humano Dios lo formó con sus propias manos y algo muy importante, sopló su espíritu de vida, su aliento de vida, el Espíritu Santo sobre el ser humano. Pero es importante tener claro que el propósito por el cual Dios crea al ser humano era en primera medida para que disfrutara de la bendición de Dios, de la compañía de Dios, de la intimidad de Dios, de la presencia de Dios. Dios crea al ser humano en un ambiente perfecto. Dios crea al ser humano en una tierra perfecta. Dios crea al ser humano y lo coloca en el huerto del Edén. Y Dios le establece al ser humano una sola orden: que guardara ese huerto. Dice la palabra, Génesis 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué estamos viendo? Cómo Dios crea un mundo perfecto, cómo Dios coloca al hombre en ese mundo perfecto para que disfrute de la creación, para que disfrute de la bendición. Pero Dios le dice que tiene que guardarlo, que tiene que cuidarlo, que tiene que protegerlo. Entonces, una de las primeras desobediencias del hombre, la primera desobediencia de Adán, el primer pecado del cual fue que no cuidó el huerto, que no lo guardó, que no lo protegió, y entonces permitió que Satanás ingresara al huerto y engañara a su esposa Eva. El segundo pecado, dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. Entonces, cuando la serpiente engañó a Eva, Eva estaba sola porque Adán había nuevamente desobedecido a Dios y había dejado sola a su ayuda idónea, a su compañera y a su esposa. Y el tercer pecado de Adán, y el más grave, el más delicado, dice la palabra en Génesis 3:6: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese es el tercer pecado de Adán, y el más grave: voluntariamente comió del fruto del árbol prohibido. La mujer, dice en las Escrituras, que fue engañada, y fue engañada porque el hombre la dejó sola, fue engañada porque el hombre no guardó su hogar, no guardó su casa, no guardó el Edén, y ella
fue engañada, mientras que el hombre de manera voluntaria quiso comer de ese fruto. Ahí es donde Él entrega la gobernanza, el señorío de la tierra al enemigo de las almas, porque el señorío de Dios se lo había entregado a Él. El hombre desaprovechó la oportunidad de vivir eternamente, porque ya lo hemos estudiado, Dios no creó al hombre eterno, lo creó con el propósito de que no muriera, pero no era un ser eterno. Lo creó con el propósito que viviera eternamente, acondicionado a su obediencia, acondicionado a que guardara el huerto, acondicionado a que pudiera entonces dentro del huerto, en obediencia a Dios, comer del fruto del árbol de la vida. Porque cuando Él se alimentaba del fruto del árbol de la vida, se estaba alimentando del Dios vivo y estaba recibiendo vida, estaba recibiendo entonces la fuerza vital. El ser humano comía, era vegetariano, dicen las escrituras, frutas, semillas, hortalizas, para que tuviera unos nutrientes que su cuerpo necesitaba. Pero lo que le permitía a Él vivir eternamente, sin pecado, sin maldad, sin enfermedad, sin muerte, era la obediencia a Dios. Y esa obediencia a Dios le permitía entonces comer de ese fruto del árbol de la vida. Yo pienso, iglesia, que uno de los pasajes más tristes de la Biblia y de las Sagradas Escrituras es este contemplado en Génesis 3:6, cuando vemos cómo el hombre come de ese fruto, rompiendo su relación con Dios, rompiendo la vida, rompiendo en él su naturaleza espiritual, y se convierte en un ser caído, en un ser decadente. Iglesia, estamos hoy estudiando señales escatológicas, y después de la caída del hombre se establece una de las primeras señales escatológicas. ¿Y cuándo sucedió eso? En el capítulo 3 del Génesis, en ese mismo capítulo donde vemos la triste historia de la caída del ser humano, vemos también la promesa que Dios establece del plan de salvación para redimir al hombre caído. Ahí vemos la primera señal escatológica. En el primer juicio que se establece en la tierra, Génesis 3, versículo 14 al 19, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El primer juicio, pero también en ese primer juicio vemos una sentencia sobre el ser humano, cumpliéndose la palabra de Dios. Dios dijo que cuando comieran de ese árbol entraría la muerte a la tierra, y ahí está diciendo: polvo eres y al polvo volverás. Se cumple la palabra de Dios, entró la muerte. Cuando Adán peca primeramente espiritualmente, hay una muerte espiritual, y esa muerte espiritual genera una muerte física y genera una muerte eterna, separados eternamente por Dios. Pero al mismo tiempo, ¿qué estamos viendo? Que Dios establece entonces una separación, dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Cómo está hoy en día el mundo? Dividido en dos clases de seres humanos: los salvos, los que pertenecemos a la simiente de Cristo por la gracia de Dios,
y los condenados, los que pertenecen a la simiente de la serpiente, a la simiente de Satanás. Dos caminos, un camino que conduce a la condenación, que es ancho, dice la Biblia, y un camino angosto que conduce al Padre, es decir, a través de Cristo, el camino que conduce a la salvación. Dos caminos, dos clases de personas, salvos y condenados, dos tipos de simientes: la simiente de Cristo, su iglesia, sus santos, y la simiente de Satanás. Pero en ese mismo juicio, Dios establece, diciendo que esa serpiente iba a herir a la iglesia en el calcañar. ¿Dónde se produce el cumplimiento de eso? En la cruz, cuando Cristo está muriendo para el perdón de los pecados. Por eso dice la palabra de Dios, para que nos quede más claro lo que estamos hablando. Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, nuevamente estamos viendo cómo Dios cumple su palabra. Dios dijo que cuando comieran del fruto prohibido iba a haber muerte, y efectivamente ese día hubo muerte. Siempre hemos criticado como cristianos y hemos juzgado a Adán, y hemos dicho: por culpa de Adán, por culpa de Eva hay muerte, por culpa de ellos hay sufrimiento. Cuando tenemos una prueba muy difícil, decimos: por culpa de Adán, por culpa de Eva. Pero también miremos el sufrimiento que ellos tuvieron. Una humanidad caída, experimentaron el dolor que nunca habían experimentado, y vieron con sus propios ojos como un animal inocente, cuando en el corazón de Adán y Eva había también una comunión con la naturaleza, una comunión con los animales. Ellos sufrieron viendo la muerte de ese primer ser inocente. Adán y Eva experimentaron el dolor cuando ellos vieron la muerte de ese animal, y saber que por culpa de ellos ese animal estaba muriendo, ese animal que no tenía la culpa del pecado de él. Pero ahí el Señor nos estaba enseñando que señales escatológicas, porque ahí nos estaba diciendo que iba a venir su Hijo a morir en la cruz por la humanidad. Dice la palabra, lo que estamos leyendo: maldita será la tierra, espinos y cardos te producirá. Lo hemos hablado en predicaciones anteriores, cómo se desconfiguró la tierra, cómo los animales empezaron entre ellos a comerse, cómo se desconfiguró los climas, cómo se volvió todo violento. Salieron espinos y cardos, sufrimiento para el ser humano, enfermedad, muerte, dolor. Pero Dios de una vez establece en ese primer juicio una señal escatológica y le enseña el plan de salvación a Adán y Eva, y Adán y Eva se lo transmitía a sus hijos y a los hijos de los hijos, de generación en generación, de manera oral, porque la ley estaba escrita en el corazón del ser humano. Es hasta cuando aparece en el capítulo 20 del libro de Éxodo, Moisés escribiendo la tabla, los 10 mandamientos. Pero antes, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios estaban escritos en el corazón del ser humano. Ellos ya sabían cuál era el plan de salvación. Dios les explicó a ellos el plan de salvación. Fueron los primeros seres humanos que fallaron, los primeros seres humanos que pecaron, pero fueron los primeros seres humanos que también recibieron la promesa de la salvación, la promesa de la redención, a través de la simiente de la mujer. A través de ella iba a venir el que le iba a pisar la cabeza a Satanás, el que iba a vencer el pecado para siempre. Dice la palabra, para que nos quede aún más claro lo que estamos estudiando esta mañana: señales escatológicas. La principal señal escatológica en el Antiguo Testamento era el Mesías. La principal señal escatológica en el Nuevo Testamento es Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia nos señala a Cristo. Toda la Biblia nos enseña que la principal señal escatológica es Cristo. Así como Dios dijo que iba a enviar a su Hijo, Él cumplió y lo envió a morir en la cruz. Y Dios establece en su palabra que nuevamente Jesucristo va a volver. La principal señal escatológica que la iglesia tiene que estar mirando, ¿cuál es? Cristo. La principal señal escatológica que nosotros tenemos que estar mirando por medio de las Escrituras es a Cristo. Dice la palabra en Números 21, versículos 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa serpiente que Dios le ordena a Moisés que hiciera de bronce representa simbólicamente a Cristo, que fue su cuerpo quemado por el sol, bronceado por el sol en la cruz. Esa serpiente que Moisés colocó en un asta de madera, y todo el que era picado por la serpiente, para que no muriera, tenía que mirar a esa serpiente de bronce. Hoy nos está pasando lo mismo. Hay una humanidad que ha sido mordida por la serpiente que se llama Satanás. Hay una humanidad que tiene su mente y su corazón envenenado por el pecado. Entonces, ¿cómo puede el ser humano vivir? Mirando a la cruz, mirando la obra de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento, para que ese veneno no los mataran, miraban la serpiente de bronce y recibían sanidad. Hoy la humanidad está viviendo un desierto. Nosotros vivimos en un desierto porque estamos viviendo en una naturaleza caída y pecaminosa, y estamos viviendo en una humanidad caída, en una tierra caída, un planeta caída. Y en ese gran desierto donde el dolor, el sufrimiento, las angustias nos golpean, la enfermedad nos golpea, la desdicha nos golpea, la muerte está a la puerta, solamente tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Israel para no morir: mirar la obra de la cruz, mirar el hermoso y perfecto sacrificio de Cristo. Dios lo prometió a Adán y Eva, y Dios a través de todo el Antiguo Testamento lo profetizó a través de grandes profetas, que iba a venir el Mesías a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 al versículo 18: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 vemos el cumplimiento de lo que Dios prometió en Génesis 3:15. El diseño del plan de salvación se evidencia en Génesis 3:15. La palabra de Dios prometiendo el Salvador. En Juan 3:16 vemos cómo Dios permite, para testimonio nuestro de las futuras generaciones, plasmar a través del apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, el cumplimiento de su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Qué bendición, iglesia, es ver que la señal escatológica que Dios estableció en el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Dice la palabra, iglesia, para que empecemos a encerrar unas hermosas conclusiones esta mañana. Capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 16 al 30. Miren, iglesia, que no quede ninguna duda que la principal señal escatológica en el Antiguo y Nuevo Testamento es Cristo. Dice entonces las Escrituras: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, es decir, el Dios de todo el mundo conocido, el Dios de los griegos que representaba a los romanos, que representaba al mundo occidental de la época, al mundo conquistado de la época, al mundo hebreo, al mundo judío. Que esté escrito el nombre de Jesús como el Rey en esos tres idiomas es porque representa que es el Rey de todas las naciones de la tierra, de todas las razas de la tierra. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Pero Pilato lo escribió porque Dios lo ordenó. Jesús mismo le dijo a Pilato: toda autoridad que se le ha dado a los hombres es porque Dios la ha dado. Entonces dice la palabra, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, ¿a quién crucificaron? A Jesús, el que simbólicamente estaba representado en la serpiente de bronce. Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ellas, a ver quién será. Dice la palabra, esto fue para que se cumpliesen las escrituras. Todas las escrituras apuntaban a Cristo. Se repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. He cumplido. El plan se ha cumplido. La promesa que Dios había dado a los hombres se ha cumplido. Una señal escatológica. Sabemos que las señales escatológicas muestran el fin de los tiempos. Pero recordemos, iglesia, que nosotros que creemos en el dispensacionalismo histórico, en la Biblia encontramos una sola línea histórica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice la palabra en Hechos 1, 10, 11: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, entre tanto que Jesucristo se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué está diciendo los ángeles? Señal escatológica. Jesús volverá. Dice la palabra primera de Pedro 4:7: mas el fin, iglesia, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Velad en oración, escudriñar las escrituras, estar atentos a la principal señal escatológica, a Cristo, porque dice la Biblia: mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice la palabra en 1 Juan 2:28: y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo, para que cuando se manifieste ¿quién? Cristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Iglesia, Cristo va a venir, pero tenemos que permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, para que cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados.
Dice la palabra en Apocalipsis 22, versículos 12 al 14. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¡Qué hermosa palabra! ¿Quiénes somos los bienaventurados? Los que Cristo ha bañado con su sangre preciosa. Antes nos vestíamos con trapos de inmundicia. Hoy se nos ha permitido vestirnos con vestiduras blancas, porque nuestra maldad ha sido bañada, ha sido cubierta, ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Iglesia, la principal señal escatológica es mirar las Escrituras y mirar al cielo, pero hacerlo de manera atenta, velando, preparándonos, buscando su santo rostro en santidad. Qué alegría, iglesia, es esta mañana tener claro ese principio bíblico, y que cuando salgamos de este lugar, salgamos con la confianza absoluta del Creador del cielo y la tierra. Nos ha escogido para su gloria y ha permitido que estemos esta mañana congregados alrededor de su santo nombre para seguir creciendo en fe y doctrina. Terminemos esta enseñanza dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.